10 de la mañana con 12 minutos continuamos y comenzamos un nuevo bloque en realidad en Del Dicho al Hecho. Continuamos con el programa porque, bueno, jueves, lo anticipamos, jueves es sinónimo de derechos humanos. Está con nosotros ya en la mesa Sandra Riquelme, si nos está siguiendo a través del video en Facebook que se cortó por derechos de autor. Cosas que suceden. Ahora recién comenzó nuevamente en Del Dicho al Hecho Radio. Estamos haciendo la transmisión en vivo. Podés ver aquí en la mesa tanto a Sandra Riquelme, que está con nosotros para hacer el bloque de derechos humanos, pero no vino sola hoy. Está con nosotros también en la mesa el licenciado Oscar Casanova, quien es referente técnico de la ONG Amuyen. Chicos, buen día, bienvenidos. Buenos días, Leo. Buenos días, audiencia. Qué placer tenerte, Oscar. ¿Cómo estás? No, muchas gracias por la invitación y bueno, el placer es mío de poder estar compartiendo esta mañana con ustedes. Bueno, yo les voy a contar un poquito, que tenemos a una persona muy prestigiosa en la comunidad de Rawson. El señor Oscar Casanova es licenciado en Servicio Social, está especializado en niñez y has tenido una notable participación tanto en el ámbito público como en el privado, ¿no? Tanto en el municipio de Rawson, lo voy a decir yo, Está bien. Lo voy a decir yo, que quiero expresar mi admiración. Hasta participación llego. Ah, no. Aparte, ha sido parte del Consejo de la Niñez en Roca, integrante de Cáritas, del Observatorio de Derechos Humanos en la provincia de Río Negro. Y bueno, y hoy, por todo eso y por tu trabajo en Amuyen, es que estás convocado por este bloque de derechos humanos. Bueno. Te cuento, Oscar, que nosotros jueves a jueves venimos hablando de distintas convenciones, de los derechos humanos en general, porque viste que no se puede dividir. Si bien lo tenemos parcializados o convenciones que tratan uno u otro tema, quienes trabajamos en esto sabemos que la interdependencia es crucial. No se puede hablar de uno sin descuidar al otro, no podemos hablar parcializadamente del tema. Y siempre destacamos, y por eso nuestros invitados pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, el rol de la sociedad civil en la concreción de los derechos humanos. Porque no es solo, si bien es la obligación del Estado, el Estado no está solo en esto. Exactamente. Y bueno. Contanos un poquito de Amuyen, Oscar. Bueno, Amuyen es una ONG que surge hace 3 años atrás, un poco con el objetivo de promover la concepción de protección de niñez en nuestras comunidades. Nosotros creemos que a pesar de los 30 y pico de años de Convención Internacional de los Derechos del Niño, de los 20 años de nuestra ley provincial de niñez que cumple este año, y de sentir orgullo por estas concepciones legales, ideológicas, sentimos que aún no se han hecho carne en nuestras comunidades y necesitamos seguir compartiéndolas, promoviéndolas, informando, trayendo los argumentos que estos instrumentos legales nos dan para poder abordar la temática de niñez, porque en realidad en nuestras comunidades hay mucha confusión al respecto, sobre todo con algunas temáticas. Una temática que nos abordó en los últimos tiempos a partir de embates del gobierno nacional, como es la baja de edad de punibilidad, divide a nuestra comunidad y a veces con determinada desinformación promovida no de manera inocente, las comunidades adhieren rápidamente a esta posibilidad de la privación de libertad a menores de 16 años por hechos graves. Y entonces hay que salir a explicar los argumentos, hay que encontrar espacios para poder explicarlos y hay que competir a veces con medios masivos de difusión que nuestro gobierno nacional tiene a disposición y la verdad que la competencia es casi desleal. Se instalan discursos. Exactamente. Y promover derechos humanos en general, aún a 30 y pico de años de democracia, sigue siendo un gran desafío. Porque en definitiva, lo que nos planteamos cuando promovemos vivir en base a derechos humanos es nada más y nada menos que un contrato social diferente, donde reconocemos que todos tenemos derechos, pero reconocemos también que nos hacemos esclavos de la ley a fin de ser libres, digamos. Y este es el gran desafío, porque muchas veces nos paramos solamente en la concepción de derechos cuando nos corresponde y pocas veces reconocemos los derechos de los otros, ¿no? Y este es un desafío de aprendizaje constante. Aún quienes promovemos derechos humanos, a veces debemos seguir aprendiendo esta cuestión. Cada día, cada día. Amuyen significa marchar con otros. Qué lindo nombre, porque Sí. nos hemos conocido caminando. Sí. A ver.
Este es el desafío, o sea, yo siempre digo, y ya está en danza en algunos espacios, que andamos en la caminada. Esto lo traemos de algunos obispos que han dicho esto de seguir en la caminada, de seguir andando. Y nos parece que además da señal de proceso, de ir hacia algún lugar, que a veces parece como un horizonte inalcanzable y a veces lo encontramos a la vuelta de la esquina. Pero cuando generamos algunos pequeños logros, siempre tenemos 5 minutos para disfrutarlos e inmediatamente nuevos desafíos para plantearnos poder... nuevos objetivos. Entonces, y la verdad que la otra concepción de marchar con otros es esto, o sea, en esto como en el trabajo en equipo, alguna que otra individualidad en algún momento puede marcar la diferencia, no siempre es el mismo, pero en realidad no hay otra forma que hacerlo de manera conjunta. Exactamente. Entonces nos parece que eso es lo que un poco esto también de marchar con otros, ir juntos hacia algún lugar. Y nos vamos encontrando en el camino. Exactamente. Porque somos muchos los que vamos marchando con los mismos objetivos. Oscar, contanos un poquito también las actividades que ustedes vienen programando. De varias he participado, he tenido el gusto. Sí, lo primero que nos hemos, en el desafío que nos planteamos fue esto, promover la protección integral de infancia. Nos pareció interesante, tenemos un curso armado de promotores comunitarios de niñez, que tiene 9 o 10 módulos, que el primero en nuestra zona se desarrolló el año pasado en Rawson, capacitamos cerca de 30 promotores de niñez, con módulos que están pensados justamente en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Trabajar la concepción de derechos, trabajar la concepción de familias, trabajar la concepción de educación, trabajar la concepción de una comunidad que se organiza para promover los derechos de nuestros niños, un proyecto de vida adolescente, que es otro de los módulos que se desarrolla, pensado fundamentalmente en estas escasez de oportunidades que a veces les brindamos a nuestros, sobre todo a los adolescentes, digamos, ¿no? Y brindarse desde la óptica del respeto de los derechos. Exactamente. Porque, bueno, nadie quiere desde las organizaciones hacer un mal, pero bueno, viste que a veces se confunde con la beneficencia. Tal Yo cual. estoy haciendo beneficencia, no. Estoy trabajando en pos de los derechos. Tal cual, sí, es empoderar y es plantarse de otra manera. Y es fundamental que quienes lo hacen tengan esta capacitación, esta sensibilización, ¿no? Esta forma de ver las cosas. Muy bueno. Y en ese mismo esquema, el otro curso que se desarrolló el año pasado, y que tiene que ver con esto de reconocer al niño como sujeto de derecho, fue la participación infantil de los niños en las ciudades. Buenísimo. Que en algunos lugares, como en la ciudad de Buenos Aires, o como en General Roca, Río Negro, a partir del Consejo de Niñez, hace unos años atrás, constituyó consejos de niños directamente. O sea, más allá de los adultos, en consejos de niños, pensando en nuestros niños, la experiencia nos vino a decir que invitábamos generalmente a niños o adolescentes a esos consejos, y a los 15 minutos los espantábamos, porque no le dábamos la voz, porque nos gritábamos en función de pelear lo que creíamos que era lo mejor para los pibes, y los pibes decían, con esto no voy a ningún lado. Entonces lo que fuimos encontrando fue esta concepción de que ellos pudieran pensar. Esa fue la primera escucha, ¿no? Esa fue la primera escucha, darte cuenta de que así no iba. Y hoy, por suerte, General Roca tiene 3 consejos de niños en diferentes sectores de la comunidad. Bueno, con esa intencionalidad hicimos el primer desafío el año pasado, de hacer este curso en Rawson. Quedaron algunas semillitas por ahí tiradas, todavía no ha pero uno terminado, va sembrando, pero viene la primavera, digamos, así que posiblemente... Y la tenemos en el cuerpo. Así que ese es otro curso que está a disposición también que lo tiene Amuyén y tiene la posibilidad de poder brindarlo en cualquier... Es muy interesante, es muy interesante para quienes trabajan por ahí en y las la escuelas, modalidad con que se dicta también es muy interesante. La verdad que ahí nos acompañó Nico Tamburrino, que es un chango que viene de Buenos Aires, y Julieta Ronzoni, que viene de General Roca, y que fue quien hoy de alguna manera coordina los 3 consejos allí de niños en aquella ciudad. Y este año, bueno, hemos trabajado en la cuestión emergente que nos planteó el Gobierno Nacional ya los primeros días de enero, que fue esto de plantear la baja de edad de punibilidad de nuestros changos,
y necesariamente consideramos la posibilidad de salir a dar el debate. Bien. Con los argumentos que teníamos y por suerte con la posibilidad de contar con Claudia Cesaroni, que es una referente de la red argentina No Baja, porque ya en el 2009-2010, cuando comenzaron estos embates, rápidamente empezó a sistematizar los argumentos para decir no, que en aquel momento fueron 10 motivos para no bajar, hoy ya son 6 motivos, pero muy fuertes. Las inclemencias climáticas de Patagonia nos impidieron tenerla hace 2 meses atrás, así que anduvimos cuchareando quien les habla y un fiscal de niñez de Neuquén, extrañándola, y bueno, podemos decir hoy que el 19 y 20 de septiembre Claudia va a estar en nuestra zona, va a estar en Rawson, va a estar en Trelew y va a estar en Madryn, porque además el embate de enero del gobierno nacional no culminó. El 9 de julio Garabano volvió a reiterar que estaba el proyecto para bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 y 15 años, discriminando entre algunos delitos, y hace muy poquitos días atrás volvió a decir que posiblemente ingresara ese proyecto a el Congreso antes de octubre. Entonces estamos muy atentos, estamos muy preocupados y lamentablemente debemos decir que si bien nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que el proyecto está, lamentablemente no lo conocemos. No ha sido presentado aún al Congreso, no ha circulado por los ámbitos normales. Son rumores. Es como y aún así está, ¿no? Es contradictorio porque la Secretaría de Niñez Nacional ha hecho circular un proyecto de régimen penal juvenil donde no se plantea la baja de punibilidad. Entonces, hay como además alguna contradicción interna en el gobierno nacional respecto a Es que es la este gran tema. deuda que tenemos, ¿no? Exactamente. Un régimen penal juvenil acorde a los principios de la Convención, acorde a las reglas de Beijing. Exactamente. Es la gran deuda que tenemos para discutir. Pero bueno, lamentablemente, cada vez que hablamos de estos temas, se mezclan y se mezclan mal. Y se mezclan mal. Y se toma como eje o caballito de batalla la baja de la edad de imputabilidad. Sí, y con argumentos a veces Cuando falaces, hay digamos. tanto para ver, para discutir y para mejorar. Bueno, lo primero que decíamos en el debate de hace un mes atrás era esta cuestión, o sea, los que trabajamos en niñez debemos tener una agenda de trabajo propia. Este tema del no a la baja nos lo marcan desde afuera, debemos dar el debate, pero la agenda de niñez está enmarcada por otros aspectos, que tiene que ver con el acompañamiento a la familia en la crianza de sus niños, que tiene que ver con preocuparnos por la alta deserción escolar de nuestros changos. Hacer eje y foco en los principios de la protección integral, ¿no? Exactamente. Que justamente es ese rol de fortalecer a la familia. El Estado debe estar ahí donde la familia hace agua o esas familias que necesitan un poco más de apoyo, el Estado tiene que estar ahí. La comunidad tiene que participar en la formulación de las políticas públicas, la sociedad debe participar. Las ONG es una herramienta valiosísima, siempre la convocatoria esta es a participar, a incorporarse. A veces uno no sabe cómo, no se necesita inventar ni organizar nada nuevo. Hay organizaciones que están trabajando muy bien, que están dando su tiempo y está bueno sumarse a este trabajo. Leo, ¿te parece cómo vamos con el tiempo? Porque después queremos avanzar en un temita que es bastante... da para hablar mucho, que es la protección integral. ¿Te parece un corte? Bueno, te propongo entonces, hacemos el corte ahora, entonces metemos la tanda publicitaria, volvemos pegadito a la tanda y ya desarrollamos ese tema, ¿te parece? Buenísimo, gracias. Dale, vamos a una tanda publicitaria, 3 minutitos nada más, cumplimos con la tanda y volvemos y continuamos con el bloque de Derechos Humanos que nos presenta Sandra Riquelme, hoy con el licenciado Oscar Casanova, referente técnico de la ONG Amuyen. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos nuevamente con vos. Aquí comienza el espacio publicitario.
10 de la mañana con 31 minutos pasaba entonces la tanda publicitaria en Del Dicho al Hecho. 12 grados la temperatura en la ciudad de Trelew con cielo nublado, humedad del 39% y viento del noroeste a 24 kilómetros por hora. Estamos en medio del bloque de derechos humanos que nos trae nuestra compañera a esta altura, Sandrita, nuestra amiga te diría a esta altura, Sandrita Riquelme, y estamos hoy con el licenciado Oscar Casanova, referente técnico de la ONG Amuyen. Antes de irnos a la tanda, nos anticipaste que íbamos a tener un tema ahora para desarrollar bastante. ¿Qué viene, Sandra? Claro que sí, porque viste que ya lo anticipó Oscar. Estamos a 20 años de nuestra Ley Provincial de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia. Y bueno, cada vez que uno tiene un aniversario, y más cuando es un aniversario redondo, hace como una gran fiesta. Y en las grandes fiestas uno también se plantea cuestiones, ¿no? Analiza cuánto hemos logrado, cuánto falta, en qué estamos flojitos. Hay algunas cosas, ¿no?, en las que todos estamos bastante flojitos, y así lo ha dicho el Comité de Expertos de la ONU, que es en el presupuesto que se le asignan a las políticas públicas. Exactamente. O sea, si nosotros decimos que el eje de la protección integral son las políticas públicas, y las políticas públicas obviamente sociales, eso sinceramente no es magia. Hay que asignarle un presupuesto. Esto es como en casa, ¿no? Debiera ser, como así lo dice la convención, ¿no?, un presupuesto privilegiado, suficiente como para hacerlo. Exactamente. Este es el gran tema, digamos. Uno de los grandes ejes que planteó nuestra Ley Provincial de Niñez hace 20 años fue la descentralización. Esto es, darle un rol activo y protagónico a los municipios y a la sociedad civil en la protección integral de infancia. Claro. La comisión redactora fue sumamente generosa cuando planteaba estas cuestiones y decía, esta traslación del eje provincial hacia los ejes municipales y hacia la sociedad civil no debe implicar el desentendimiento del gobierno provincial, sino un co-compromiso de trabajar juntos con otros actores. Y nosotros ante esto debemos decir puntualmente que un gobierno que dice preocuparse por la protección integral de niñez, adolescencia y familia lo debe trasuntar de una sola manera, y es con presupuesto. Con un presupuesto adecuado a las necesidades de nuestra niñez en la provincia. Y con políticas públicas participativas, consensuadas. Que van de la mano, o sea... claro. Y lo primero que quiero decir al respecto, porque uno parece que tirara piedras desde un lugar externo. He sido, como lo dijimos al principio, funcionario público provincial y municipal relacionado con la temática de niñez. Entonces, cuando hablo de la ley, a la cual algún puntito y alguna coma también le metimos allí hace 20 años atrás, me siento corresponsable de este proceso. No lo hago desde afuera ni desde un lugar externo. Y ni siquiera debemos decir que la responsabilidad de la situación en la cual hoy se encuentra el sistema de protección integral de infancia en la provincia es responsabilidad del gobierno actual. Esto hay corresponsabilidades de los gobiernos que han pasado en estos 20 años atrás. Entonces, digo desde ahí porque a veces se confunde y dice, mirá lo que dicen, no, claro, porque está. En realidad lo digo desde una corresponsabilidad de sentirme parte de este proceso, de sentir la alegría de tener una ley que fue ejemplo en el país, fue la segunda en el país luego de la ley de Mendoza, fue anterior a la ley nacional, muchos años anterior a la ley nacional. Me ha tocado por esta cuestión que charlábamos al principio fuera de aire, de haber vivido en Río Negro y demás, de meter la semillita de descentralización en Río Negro. Estuve hace 2 meses atrás en Bariloche charlando sobre este tema y generamos algún lío y algún barullo interno que tiene que ver con esto de la descentralización. Ahora, también me ha tocado armar presupuestos. Nuestros presupuestos eran ampliamente superiores a los que nos aprobaban. En general los presupuestos de niñez año a año te dicen es el 1,5, es el 3 puntos o 5 puntos sobre lo que fue el año anterior. Y con eso, a la par de las cuestiones inflacionarias y demás, no nos da ni para comenzar. Entonces es muy difícil trabajar con esto. En algunos momentos nos hemos puesto el poncho y hemos tratado de salir a trabajar desde nuestra experiencia y demás, pero lamentablemente que sin recursos es imposible. Te faltó también una patita, ¿no? Porque tenemos corresponsabilidad provincial, municipal y obviamente nacional. Y la nacional, sí, tal cual. Y en esto de no tener presupuestos adecuados nos ha pasado que también
hemos desperdiciado a veces a los mejores recursos. Nuestros profesionales, nuestros operadores no profesionales, muchas veces inician su caminada en niñez en el sistema de protección integral y rápidamente cuando muestran algunas habilidades o algunas capacidades son absorbidos por otros espacios que le pueden brindar la respuesta adecuada en cuanto a estabilidad laboral, en cuanto a remuneración y en cuanto a posibilidad de una carrera administrativa. Entonces, estas son algunas de las deudas que nosotros tenemos con el sistema. ¿Cómo incide, no? Exactamente. Esto, en todo, ¿no? En los equipos. Comodoro nos ha pasado concretamente operadores de lujo que me dicen, mira, me voy a trabajar a la boca de pozo porque cobro el triple, cobro al día. Y la verdad que me duele porque me encanta trabajar con pibes, pero tengo mi pibe y tengo que darle comer todos los días. Es un trabajo intenso, de full time y que requiere una capacitación. Entonces, esto es una preocupación, es una deuda pendiente. Vuelvo a decir, no es puntual de este gobierno, lo tenemos desde hace muchos años atrás. No logramos explicarnos a veces... No, bueno, pero no nos pasa, no es que mal de muchos, Consuelo, de todos, no nos pasa solo a nosotros. Lo que yo te estaba diciendo de la Organización de las Naciones Unidas, de ese comité de expertos que sigue la convención en todos los países, la gran recomendación que ha dado en 2016 es esto. Tal cual. Hay que privilegiar este sector, digamos, porque lo estamos descuidando y es a nivel presupuestario. No, y además también debo decir esto, por haber andado caminando en Patagonia, esta misma realidad la tiene Río Negro, esta misma realidad la tiene Neuquén. Hace 2 meses atrás, cuando nos juntábamos en Bariloche, me preguntaban, ¿y a qué se debe? Y la verdad que, ¿a qué se debe que el único ministerio que a veces tenga becarios o que tenga personal en negro dentro de los organismos, creo que tiene que ver con aquella cuestión emergente de que tenemos la emergencia hoy, que necesitamos resolverla, generar programas alternativos, dispositivos, los tomamos rápidamente como becarios y después nos cuesta hacer. Uno ve en otras áreas que primero se genera el cargo, la categoría, luego se convoca y ya cuando uno ingresa entra a una carrera administrativa. Es la única explicación que le encuentro. En nuestro último paso por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de la provincia de Chubut, hace 2 o 3 años atrás, siendo subsecretario Juan Pablo Minor, generamos un proyecto que tenía que ver con un convenio colectivo de trabajo, donde armamos, sigue en borrador, lo tienen los gremios, lo están trabajando, ojalá algún día sea apropiado. Pero si nosotros no logramos sostener el recurso humano adecuado para el sistema de protección integral, difícilmente podamos cumplir el rol que le compete al Estado de acompañar a las familias cuando tiene dificultades, acercarte al adolescente cuando presenta sus primeros problemas, claro, y acompañar al niño en el cumplimiento del goce pleno de derechos. A veces lo que ocurre también es que el mismo operador que va a visitar a la familia está en una situación casi similar. Tal cual. Y esto nos lo plantean cotidianamente, digamos. Entonces este es un gran desafío. Hay otros, pero el presupuestario es un tema que nos compete. Bueno, es fundamental, digamos. Sí, claro que sí. Bueno, el rol de la sociedad civil en cuanto a la formulación de las políticas públicas, tanto la ley nacional, la convención así lo establece, también lo de la participación en la formulación de las políticas, ¿no?, sociales. La ley nacional, la ley provincial también, hablan de un órgano que es el Consejo Provincial de la Niñez. Qué lindo que suena. Suena muy lindo. Y la verdad que es un gran desafío. Yo creo que en tiempos de democracia, la participación responsable, el ejercicio de la ciudadanía pasa por ocupar estos espacios. El Consejo Provincial de Niñez o los consejos municipales en general se integran con 3 actores. El Estado provincial, el Estado municipal y la sociedad civil, que es la nueva invitada, porque el gobierno provincial y el gobierno municipal permanentemente se reúnen por áreas de niñez, por áreas de políticas públicas. Y es la obligación del Estado. Que tienen que ver con familia, es su obligación. El convidado diferente es el de la sociedad civil. Y aquí nosotros tenemos que hacer un mea culpa. También debo decir que he sido miembro del Consejo de Niñez representando a ONG durante mucho tiempo, que he sido secretario ejecutivo de ese Consejo de Niñez en 2 o 3 oportunidades en la provincia, digamos, que he sido presidente del Consejo de Niñez de Roca y que he sido miembro del Consejo de Niñez de Rawson, digamos. Así que tu mirada es muy amplia, ¿no? Lo podés decir, te podés parar acá, o del otro lado. Así que, me encanta. Y la verdad que lo que debemos decir ante esto es que hay una sociedad civil que trabaja cotidianamente y de una manera que no lo podrían hacer otros, en territorio, en el espacio barrial, en la cercanía de los pibes, de una manera que es
imposible valorarla, digamos. Y la verdad es que gracias que estén y que existen. Pero nos ha pasado que la referencia en el Consejo les cuesta mucho absorber esa realidad de que se transforma en un actor político. Y entonces, no, yo política, no, yo ¿por qué tengo que tener, cómo digo esto al ministro? Además porque los veo tan lejos, ¿cómo le digo esto a un intendente? Y ahí en realidad hemos perdido, de alguna manera, un espacio que debe ser de debate, que debe ser de postulaciones, y que además no debe ser de soledades, porque a veces designamos al referente de la sociedad civil y decimos, bueno, vas vos. Y después en un momento el intendente dice, yo tengo 40.000 votos atrás, vengo acá a sentarme desde ahí. El ministro dice, yo vengo avalado por un gobierno provincial que ganó unas elecciones y yo vengo de 3 organizaciones. Siente a veces esa debilidad, porque a veces como ONG y trabajando tanto en territorio, sentimos que a veces reunirnos para hacer planteos a veces es pérdida de tiempo. Entonces le quitamos validación a su rol y además a veces carece de información para. Yo los otros días transmitía en Río Negro también esta cuestión, dice, che, nos falta elementos para hacer el presupuesto. Digo, miren, es cortito, pidan el presupuesto, revisémoslo, veamos cuánto, porque es clave esta cuestión. Entonces a veces nos parece que estamos limitados y que esos son roles del Estado. Yo creo que sigo apostando al desafío de que estos consejos sigan existiendo. Debemos producir en algún momento el salto cualitativo y obviamente lo planteo como desafío. Pero... Vos sabés que yo he visto madurar consejos y el Consejo Provincial de Discapacidad es un consejo que ha evolucionado en muy poco tiempo. Bueno, me alegro. Mire, ¿será que soy parte y por eso lo alabo tanto? No, soy como parte invitada, ¿no? Como trato de asistir regularmente. Y como no tenía experiencia en este tipo de organizaciones, pude ver la evolución, pero te hablo de 3 años atrás, porque de espacios en que eran catárquicos, que a veces se necesitan, porque la realidad que afrontan de determinados sectores es muy dura. Las barreras que uno va encontrando en el camino, digamos, son obstáculos difíciles de superar para todos y se siente la soledad. Entonces, se transformó realmente en un espacio catárquico a un espacio en que se va empoderando y va asumiendo ese rol. Pero es aprendizaje también. Y nosotros los educadores sabemos que se aprende haciendo, ¿no? Sí, tal cual. Yo coincido. La verdad que también debo decir, por ejemplo, el Consejo de Niñez de Roca prendió de una manera impresionante y tiene una cantidad de miembros, además de los formales que establece la comisión, circulan por aquí, trabajan con 4 comisiones, circulan no menos de 40 técnicos, profesionales y operadores de las diferentes áreas. La verdad que lo han encontrado. No nos ha pasado, o sea, sigue hoy vigente el Consejo de Niñez de Puerto Madryn, está vigente el Consejo de Niñez de Rawson, sigue existiendo el de Comodoro, el de Esquel tiene alguna latencia, ha habido algunas otras experiencias en algún momento entre Leu, y el Consejo Provincial, que si bien hoy está constituido, creo que la última reunión ha sido de hace por no menos de 6 meses de esta parte, digamos. Entonces, eso también habla de algunas dificultades. Son el sensor de lo que está ocurriendo en la sociedad, son quienes nos pueden decir cómo marchan. De hecho, los seguimientos de las convenciones a nivel macro, ¿no? Lo estoy hablando, lo hace la sociedad civil. Es la sociedad civil que dice, a ver, porque está el informe que hace el país, que bueno, que está todo bárbaro, está todo muy bien, o sea, bueno, es que en realidad hay avances, hay logros y bueno, se señalan, pero es la sociedad civil la que está diciendo, bueno, sí, avanzamos en esto, pero acá, y que es el pero que no para obstaculizar, es el que te señala el próximo objetivo. Es el pero propositivo, digamos. Claro. Por eso digo que necesariamente debemos seguir insistiendo en esto. Claro que sí. Y tal vez haya que hacer instancias de capacitación respecto al rol de los consejos y respecto al rol de los consejeros. Bien. Los que vienen del Estado, los que vienen de la sociedad civil. Tenemos que aprender a comunicar también. Exactamente. Y a comunicarnos. Inclusive esto, a marcar agenda también, ¿no? Esta cuestión de que los consejos puedan ir marcando agenda a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales,
para decir cuáles son las preocupaciones. Teniendo sobre todo en consideración estas sugerencias que organismos internacionales nos vienen haciendo al respecto. Entonces, a 30 y pico años de democracia, yo sigo sosteniendo que estos espacios participativos son sumamente necesarios y siguen siendo un desafío de participación ciudadana. No renunciamos a esa concepción de tenerlos. Una cuestión que no es menor, que esto el Consejo Provincial de Discapacidad no lo tiene, es que las propuestas del Consejo son vinculantes. No es el caso de... Bueno, ese es un tema, no es el caso de los consejos que han surgido, digamos, en general. No tienen ese esquema. Por eso nos pasa que, ¿qué hacen los consejos? Se expiden con acordadas. El Consejo de Niñez, desde el año 99 que se generó, hasta la actualidad debe haber emitido cerca de 25, 30 acordadas, que han tenido que ver con esto, con preocupaciones del presupuesto, con preocupaciones por el recurso humano, con la preocupación de el tratamiento policial hacia los adolescentes en determinadas intervenciones. ¿Las podemos encontrar en la web, las recomendaciones? ¿Hay página del Consejo? Sí, hasta no hace mucho tiempo atrás estaba la página del Consejo de Niñez y estaban las acordadas, por lo menos de qué se trataba cada una. De hecho, hay una Secretaría Ejecutiva del Consejo de Niñez a la cual se las puede reclamar. La acordada, aquella que tenía que ver con la recomendación a policías sobre intervenciones en situaciones de menores, fue inclusive en algún momento tomada como ejemplo allá en el 2004, 2005, por el gobierno nacional de la época, que nos la solicitó inclusive como una acordada modelo, digamos, ¿no? Pero bueno, sobre estos temas hay que seguir trabajando, y yo creo que hay que trabajar en instancias de recuperar que la sociedad civil no le tema a transformarse en un actor político, que hay una diferencia grande entre política y política partidaria, digamos, pero cuando uno va a plantear políticas públicas de infancia, se está transformando en un actor político. Claro que sí. Y es necesario que así lo haga, porque para nosotros fue un debate muy importante. Yo recuerdo cuando se constituyó el primer Consejo de Niñez, yo fui miembro de ese consejo en representación de la sociedad civil, en representación de Cáritas, que en ese momento teníamos un hogar de niños que se llamaba Casita del Quemú en Rawson, y donde inclusive fue tema de debate interno. Digamos, está bueno que vaya a aquel lugar que nos parecía lejano, burocrático, administrativo, cuando tenemos tantos problemas en la cotidianeidad. No le robamos tiempo a esto. Bueno, la decisión grupal fue esa: tenemos que ocupar aquel espacio, porque sin aquel espacio esto pierde sentido. Claro. Entonces, los dos espacios son sumamente necesarios: la obrita de todos los días, la cotidianeidad. Pero si ahí no llegan los respaldos del Estado, no llegan los mejores presupuestos, no llegan las mejores políticas públicas, de nada sirve. Entonces, y podemos ser parte de esa elaboración. Exactamente. Entonces, en ese momento la definición de equipo, de grupo, fue: hay que ocupar también aquellos espacios. Entonces, en función de eso fuimos como representantes. Eran los albores de la ley que había surgido en el 97, y que la verdad que teníamos toda esa alegría de haberle metido algún punto y alguna coma, de empezar a generar estos espacios. La verdad que íbamos felices, digamos, y metimos ideas, metimos propuestas, y creíamos en ese desafío. Y seguimos creyendo, aun cuando decimos tenemos tropiezos en la participación. Bueno, hay que seguir creciendo en democracia, y estos son los espacios que hay que seguir tosudamente. No es solamente ocupando. El día de la elección. Ser ciudadano es lo que repetimos jueves a jueves. Bueno, podemos cerrar. A ver, ¿querés contarnos la actividad del día viernes? Que también es parte de Moyán, ¿no? Sí. Bueno, en función de la emergencia que se ha generado con la desaparición forzada de Santiago Maldonado hace casi un mes, mañana se cumple un mes, desde Amuyén hemos sentido la obligación de tratar también de trasladar a nuestra comunidad argumentos que pongan en debate algunos mecanismos de información nacional y de un gobierno nacional que ha tomado una postura muy particular. Entonces, en función de eso, hemos invitado a un referente de la temática de derechos humanos en pueblos originarios, como es Eduardo Hualpa,
para analizar lo urgente, que es pensar que en democracia desaparece una persona, y esto no es poca cosa. Pero además también para no olvidar que el proceso de los pueblos originarios y la vulneración de sus derechos tiene una cantidad de años importantes, y hay también convenios internacionales, leyes nacionales, legislación provincial que reconoce derecho a la tierra, derecho a la educación bilingüe, derecho a la identidad, y que de alguna manera la legislación no se ha transformado en cotidianidad, en vida cotidiana y en la realidad de estas comunidades. Y sobre eso siguen luchando. Este bloque le ha dedicado unos cuantos programas y le seguiremos dedicando a la causa. Horario, lugar. Bueno, esto es importante porque en principio habíamos planteado hacerlo a las 18 horas, en función de que a las 19 horas hay una marcha importante mañana en Trelew sobre esta situación. Lo hemos trasladado a las 17 horas, va a ser en el NAC, en el Núcleo de Acceso al Conocimiento, allí en Rawson, a las 17 horas. El NAC está cercano a la pista de atletismo o al hotel deportivo en Rawson, como nos encontramos en las pequeñas comunidades, de la Tranquera tal para... Así me ubico yo. Así que bueno, esperamos allí a miembros de la comunidad. Sabemos que la comunidad también está muy atravesada por cruces de información. Pero tenemos que darnos la oportunidad de escuchar otras voces. Estamos colonizados por un discurso. Denos la oportunidad de escuchar. Después formemos nuestro propio criterio, pero tenemos que tener todas las miradas. Y no es poca cosa que esté el doctor Hualpa en esa reunión. Exactamente, así que bueno, esperamos a miembros de la comunidad. 17 horas, vuelvo a reiterar, porque por allí anda el afiche con... Lo vamos a arreglar, lo vamos a corregir, 18, porque desde acá lo estamos promocionando. Desde también. allí seguramente nos vendremos a acompañar la marcha de Trelew a las 19 horas. Bueno, Oscar, mil gracias por acompañarnos. Y bueno, es la primera, pero no va a ser la última. Bueno. Yo les agradezco a ustedes el convite, porque aparte revisar la historia, revisar esta caminada también le hace bien a uno. Redoblamos los desafíos, renovamos el compromiso y queremos seguir marchando con otros. Así que gracias por la invitación, nos seguimos enredando y cuando deseen por aquí andamos. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes.